La biodiversidad es el soporte de la vida en la Tierra y de donde se obtienen los recursos naturales para todas las actividades humanas. Su adecuada gestión es fundamental para garantizar la continuidad y el equilibrio de los ecosistemas. Para el desarrollo de sus proyectos, las empresas deben cumplir las obligaciones de compensación ambiental por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Las compensaciones ambientales se realizan una vez se aplique la jerarquía de la mitigación, es decir, que las empresas deben prevenir la mayor cantidad de impactos ambientales, minimizar y corregir aquellos que no puedan prevenirse y, como última medida, compensar. En Colombia, las compensaciones se realizan de manera individual y dispersa en el territorio, por lo que no se logran los resultados deseados en conservación de la biodiversidad. Por eso, como una apuesta para garantizar la permanencia y la sostenibilidad de las obligaciones ambientales, nacen los bancos de hábitat. Este mecanismo permite dar cumplimiento a las compensaciones bióticas, inversiones obligatorias de no menos del 1% y a las compensaciones voluntarias, agregando diferentes tipos de inversiones ambientales en un mismo territorio, logrando así mayores beneficios para la biodiversidad. Los bancos de hábitat están reconocidos por la ley colombiana a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y su aprobación como mecanismo de compensación o inversión ambiental lo dan las autoridades ambientales de orden regional y nacional. Los bancos de hábitat son áreas donde se agrupan compensaciones ambientales, se realizan actividades de conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad en el largo plazo. Un banco de hábitat debe asegurar permanencia en sus acciones de conservación y restauración durante el tiempo necesario para que un ecosistema degradado pueda recuperar las características para ser autosostenible. La creación e implementación de los bancos de hábitat se enmarca en los siguientes criterios. Adicionalidad. Generar ganancias cuantificables en biodiversidad que los territorios no conseguirían sin este tipo de iniciativas. Complementariedad. Complementar y fortalecer los instrumentos de planificación y gestión ambiental, así como las prioridades de conservación nacionales o regionales. Sostenibilidad y permanencia. Asegurar la permanencia de las medidas que se implementan a mediano y largo plazo, a través de garantías técnicas, financieras y jurídicas. Gestión del conocimiento. Publicar en el Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia los datos que resulten del monitoreo. Esta información es una valiosa herramienta para la toma de decisiones ambientales en Colombia. Pago por desempeño. Bajo este mecanismo, el Banco de Hábitat recibe los pagos a medida que se van cumpliendo los objetivos de conservación y restauración. Una vez registrado el Banco de Hábitat ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las empresas obligadas a compensar o invertir no menos del 1% en ecosistemas equivalentes a los existentes en el Banco de Hábitat pueden cumplir sus obligaciones usando este mecanismo. Para esto, las empresas pueden comprar créditos de biodiversidad. Un crédito de biodiversidad equivale a una hectárea de un ecosistema conservado o restaurado, la cual es gestionada por el responsable del Banco de Hábitat en términos financieros, prediales y bióticos durante la vida del proyecto. Las empresas pueden comprar tantos créditos de biodiversidad como requerimientos de compensación tengan. En Colombia, los bancos de hábitat protegen los ecosistemas altamente amenazados, aportando así a la ampliación de áreas para la conservación, en donde lo social, lo económico y lo ambiental estén en equilibrio.
Además, los bancos de hábitat aceleran y movilizan la inversión ambiental privada, crean empleo rural digno y promueven nuevas economías basadas en la restauración y la conservación. Para conocer más acerca de los bancos de hábitat, visita nuestra página web www.terrazos.co.